Hola, muy buenas noches. Bueno, de nuevo aquí en nuestros lunes de live con Adriana Mena. Hoy vamos a trabajar un tema súper interesante. Viene muy relacionado con lo que hemos venido hablando en los últimos lives, el sistema familiar, el árbol genealógico. Entonces, nuestro tema de hoy vamos a empezarles a dar claves para que puedan empezar a revisar y sanar su historia en su árbol familiar. Ya se está conectando Adriana, regáleme un momento para que podamos comenzar nuestro live. Este es un tema que lo vamos a dividir en varias partes para profundizar un poquito. Hola Adri, Hola, buenas noches. ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, aquí Aquí les ya explicamos. preparando este super tema de hoy, que es un refresco, pues yo creo que tenemos otro que hablamos de este tema el año pasado, creo, pero Sí, lo siempre vimos va desde los órdenes. desde los órdenes, ok. Entonces, bueno, aquí vamos a estar hablando de unas claves muy importantes para sanar nuestro sistema familiar, así que bueno. Total, y son varios, se les estaba comentando a Adri de que van a ser varias, hoy es la primera parte, vamos a tener quizás dos o tres partes, para no llenarlos de tanta información, sino que la idea es que de lo que vean hoy puedan hacer, trabajar esta semana el ejercicio, hacer las frases, como los tipsitos que les vamos a dejar, cosa que el siguiente, la siguiente clave, que es el próximo lunes con la bendición de Dios, pues ya hayan adelantado parte de este trabajo y así va a ser mucho más provechoso para todos. Sí, total. O sea, como que se puede ir como digiriendo la información, porque, bueno, para quienes no lo han escuchado nunca, va a ser así como, ¿cómo? Que tengo que, sí, entonces es como pasito a paso, una semana para que vamos digiriendo todo y ya la próxima semana podamos ir incluyendo el resto de la información. Ay, por aquí salía Mauro. Hola, amigas. Hola, Mauro. Hola, ¿cómo estás? No, bueno, felices y hasta Paula, juiciosa, Camila, muchas gracias, como siempre tú, muy juiciosa por aquí. Y bueno, a todos los que se van uniendo, muchas gracias por acompañarnos y bueno, en respeto a todos, vamos a comenzar, Adri. Entonces, cuéntanos cuál es esa primer clave para comenzar a sanar nuestro árbol familiar. Bueno, entonces la primera clave de la que vamos a hablar hoy es incluir a todos, ¿sí? Entonces, Okay. como existen leyes jurídicas, como existen leyes universales, también existen leyes familiares. Y una de las leyes es la ley del número completo. Quiere decir que todos los miembros que pertenecen a un sistema familiar deben estar completos. ¿Sí? Ok. Y la segunda ley es la ley de pertenencia. Quiere decir que toda persona tiene el derecho a pertenecer a su sistema familiar, así esté vivo o muerto, Ok. así esté en concordancia con lo que el sistema familiar exige o no. Entonces, vamos a ponernos así como en un ejemplo para que sea como más fácil. Entonces, por ejemplo, hablemos, digamos que estamos hablando del sistema familiar, pero este lo voy a poner el ejemplo en el sistema empresarial. Estamos en una empresa donde todos los que trabajan en la empresa pertenecen, ¿sí? Pertenecen. Ahora, hacen la fiesta de fin de año. Entonces es la fiesta de fin de año para todos los empleados. O sea que todos pertenecen a todos. Si son 1000 empleados, 1000 asistirán a la fiesta porque 1000 serán los invitados. Pero Ok. resulta que está Pablito y Pablito se la toma toda. Y Pablito se emborracha y Pablito se pone insoportable y se va y no sé qué le dice al gerente y no sé qué le dice al otro. Entonces, hay muchas personas que el comportamiento de Pablito les molesta. Entonces dicen, a Paulito no lo invitemos. Paulito no va a la fiesta, es mejor que no lo invitemos, porque esto ahorita se pone a tomar, entonces el gerente se incomoda, entonces él no sé qué. Y en ese momento alguien o unas personas
que están a cargo de la organización de la fiesta, deciden invitar a Paulito. En ese momento lo invitan a Paulito y llega todo el mundo a la fiesta, pero resulta que los compañeros echan de menos a Paulito, o sea, extrañan a Paulito y dicen, bueno, ¿qué pasó con Paulito? ¿Y Paulito dónde está? Y entonces, y hasta el gerente dice, y bueno, ¿y Pablo? Yo no lo he sentido hoy. Y entonces los que organizan la fiesta empiezan a preguntarse, invitamos a Paulito. Ahí se genera la culpa, ¿no? La culpa. ¿Qué se hizo ahí en ese momento? Se hizo una exclusión. Se le negó la pertenencia a Paulito a la fiesta que él tenía derecho a participar por ser miembro de ese sistema empresarial. Entonces, eso es, la pertenencia es todos, si Paulito estuviera ahí, estaban perteneciendo todos los miembros, cada uno con su carnet 01 hasta el día. Pero como Total, Paulito Adri. no estaba, ahí se dio una exclusión. Entonces, quiere decir que todos los miembros del sistema familiar deben estar incluidos. El sistema familiar debe estar completo, ¿sí? En el momento en que se da una exclusión en el sistema familiar, se van a generar vacíos, se generan espacios, ¿sí? Se generan sitios desocupados, que lo que hacen es que el flujo de la energía se corte. La energía, el flujo de la energía del sistema familiar viene de arriba hacia abajo. Entonces, en el momento en que se van generando todos estos espacios, pues en ese momento se corta el flujo de energía. ¿Qué pasa cuando se corta el flujo de energía? Un descendiente o un posterior viene y llena ese espacio. Y cuando él viene y llena ese espacio, ¿qué pasa? Está condenado a vivir esa historia. ¿Sí? Se generó un desorden en el sistema familiar. Entonces, por ejemplo, excluyeron al abuelo porque era tomatrago o no sé. Bueno, digamos que porque bebía mucho, porque era alcohólico. Entonces viene este descendiente y ocupa ese lugar y se comporta, ¿y qué hace? Pues es alcohólico, ¿sí? Y les muestra todos estos patrones que lo que les viene a decir es, hay esta persona acá por incluir, hay este ser que debemos incluir aquí. Entonces, básicamente, ¿por qué es importante incluir? ¿Por qué es importante incluir? Para evitar repetir historias y patrones dolorosos en el sistema familiar, para evitar los desórdenes en el sistema familiar, porque solo ocupando el lugar que a mí me corresponde, ahí fluye la energía. Dime, María. Total, Adri, parte de eso es lo que hemos venido hablando en los últimos lives y es el desequilibrio que se genera la vida de una u otra manera necesita compensarlo. O sea, no nos podemos quedar desbalanceados. La vida va a compensar. ¿De quién depende o de que se compense el sistema familiar de la mejor manera? Pues de nosotros y de lo que nosotros comencemos a reconocer. Por eso ahorita, Adri, cuéntanos quiénes pertenecen a la familia, porque a veces pensamos que la familia es mi papá, mi mamá, mis hermanos o mi esposo y mis hijos y se acabó la familia. Pero esta historia trae un poco de ramas en ese árbol. Entonces, bueno, comiénzanos a contar de esto. ¿A quiénes No, tenemos que empezar a incluir? es que imagínate lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque resulta que nosotros vamos incluyendo, y ahorita está súper de moda, vamos incluyendo a nuestro sistema familiar, entonces tú eres mi mejor amiga, tú eres mi hermana. Y entonces tu hija, entonces es mi sobrina, entonces yo paso a ser que la tía. Y así sucesivamente vamos incluyendo, y en nuestro sistema familiar vamos excluyendo los que realmente tenemos que incluir, ¿no? Así es. Entonces, ¿quiénes pertenecen al sistema familiar? Escuchen, escuchen acá que eso está bueno. Entonces, todos pertenecen todos los hijos, ¿sí? Todos los hijos. Todos los hijos nacidos vivos, todos los abortos, y cuando hablamos de un aborto, digamos que estamos hablando de tal vez un aborto provocado. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando de los nacidos muertos, que ahí entran los abortos espontáneos. Estamos hablando de los medios hermanos. Y aquí, cuando nosotros hablamos de los medios hermanos, también pertenecen Las mamás. el padre o la madre de ese Exacto. medio hermano. Por ejemplo, yo que tengo muchos medios hermanos, ¿sí? Entonces somos hermanos, digamos, por parte de papá.
todas las mamás de mis hermanos pertenecen a mi sistema familiar. ¿Sí? Entonces, imagínate cuántas personas, ya ahí estamos hablando de un número significativo. Ahora, pertenecen también todos los hijos que llegaron al útero, pero que no nos dimos cuenta. Ujú. En el caso de las mamás que se han hecho inseminación, ¿sí? Todos estos bebés que no pegaron también pertenecen al sistema familiar. ¿Listo? Bueno, entonces, pertenecen bueno, dime. Adri, también los hijos que se dieron en adopción. Y los hijos que se dieron en adopción también pertenecen. Bueno, también pertenecen al sistema familiar toda persona, o sea, toda persona que murió, que la muerte de esa persona fue un beneficio para mí o para mi sistema familiar. ¿Esto qué quiere decir? Como para ponérselos en un ejemplo. Hubo una persona que estaba súper enferma, digamos estas enfermedades que te cogen de sorpresa y que para sanar la familia vende todo, es decir, venden carros, venden casa, venden finca, pero eso lo venden a un súper precio. Entonces me aprovecho, no, yo aprovecho esa oportunidad y lo compro. Eso está a un súper precio. Si voy a tener un carro nuevo, casi que regalado, una super casa amoblada a muy buen precio, pues yo aprovecho esa situación. Y en ese momento, esas personas pertenecen a mi sistema familiar. ¿Sí? Pertenecen al sistema familiar toda la persona que se dio el lugar para que yo estudiara. Entonces, por ejemplo, en el caso ahí voy a ponerte a ti ejemplo, María Teresa, porque me queda mucho más fácil. María Teresa, en este momento, actualmente está en su segundo matrimonio. Entonces, al sistema familiar del esposo de María Teresa pertenece el ex de María Teresa, o sea, su primer esposo, porque él hizo lugar para que Hugo llegara, o sea, para que su pareja actual llegara. Y en el sistema familiar de María Teresa, pues pertenece la antigua pareja de su esposo, porque ella se dio su lugar para que ella llegara. No sé si se entiende bien, pero con esto lo que les quiero decir es todas las personas que se dieron su espacio para que yo llegara, ¿sí? A la vida, ¿sí? Sí se entiende esa, ¿verdad? Bueno, y si no entienden, nos van comentando. Aquí, Adri, voy a hacer una pausita, nos están preguntando que si los hijastros. Los hijastros también terminan perteneciendo porque yo me uno, ejemplo, yo, María Teresa, cuando llego a mi actual matrimonio, yo llego con una hija. Esa hija pertenece al sistema de mi actual pareja porque es que yo no vengo sola. Así como toda mi familia, mis papás, terminan perteneciendo al sistema de mi actual pareja y todas las personas del sistema de mi pareja pertenecen al mío. ¿Por qué? Porque se están uniendo dos árboles. Entonces ahí quedamos unidos, así que los hijastros también pertenecen. ¿Qué es lo importante con los hijastros? Ejemplo, lo importante aquí es darle el lugar al papá o a la mamá. Entonces, si yo soy hombre y llego a mi segundo matrimonio con hijos, mi pareja debe darle lugar a la mamá de esos hijos, porque esa mamá y esos hijos llegaron primero a mi vida que ella. Igual si soy mujer. Entonces, eso es lo importante. Igual el tema del orden lo vamos a ver en la siguiente, pero es más o menos para que vayan entendiendo. Bueno, ¿quién más pertenece? Pertenecen todos los perpetradores. Entonces, ¿quién es un perpetrador? Un perpetrador es alguien que ha causado daño en mi sistema familiar. El daño, digamos que todo lo que atenta contra la vida es muy vinculante. Entonces, por ejemplo, ¿quién es un perpetrador? Puede ser un violador, puede ser una persona que asesina a algún miembro de mi sistema familiar, alguien que causa un daño terrible, por ejemplo, pueden ser estos robos que llevan a toda la familia a una quiebra económica, Las estafas. las estafas,
Esto es un perpetrador y él también entra, hace parte de mi sistema familiar. ¿Y por qué es tan importante que el perpetrador? Porque es que uno va a decir, ahorita sí, entonces tengo que decirle al asesino de mi hermano que bienvenido a mi sistema familiar, que yo lo acojo, que sí, que chévere. Pues sí, sí que chévere, porque ahí lo que estamos haciendo al incluirlo es que este perpetrador vea el dolor de la familia y lo que él causó y cargue él con lo que él hizo. Y no que venga otra persona del sistema familiar, de mi sistema familiar, a mostrarme esto. Entonces, cuando incluyo el daño o la persona que causó daño, esta misma persona carga con su daño y evito que otra persona cargue con el daño de eso. Entonces, por eso es tan importante incluir al perpetrador. También pertenecen los benefactores. Entonces, pertenecen todas aquellas personas que le han causado bien a mi familia. Entonces, por ejemplo, un caso de un benefactor es, conocemos muchas historias de empleadas de casas que han sido durante toda la vida y han estado de familia en familia y vieron crecer a los hijos y la otra generación y la otra generación. Y resulta que al final, pues, alguien en su herencia le incluye, dice, no, yo para esta persona voy a dejarle esta casa. Y esa señora era imposible que tuviera una casa como la que le regalaron. Y toda su familia se ve beneficiada, es un benefactor, ¿sí? Entonces, estas personas también se incluyen. No sé si me falta alguno, María, te voy a repasar. Sí, Adri, mira, pues también de lo que Víctimas, podemos incluir, las víctimas, las exacto. víctimas. Exacto, o sea que cuando las víctimas de mi sistema familiar, entonces, si en mi sistema familiar alguien causó daño a otra persona, esa otra persona hace parte de mi sistema familiar. Así como yo incluyo al perpetrador, yo también incluyo a la víctima a la que en mi sistema, alguien de mi sistema le ha hecho daño. ¿Sí? Total. Y Adri, también es importante que incluyamos a los hermanos de mi padre o los hermanos de mi madre, porque a veces nos pasa de que, no, es que solamente somos mi papá y mi mamá, y tu mamá no tiene hermanos o tu papá. Ah, sí, pero no, ellos son por allá lejanos, o no, es que ellos son hijos de mi papá y no, yo nada que ver con ellos. No, o sea, todos pertenecen. Los hermanos de tu papá, así sean hijos de otra mamá, sean hijos de otro papá, pertenecen. Los hermanos de mamá, de donde sean, los abuelos, Pertenece. todos, o sea, todos pertenecen. Es súper importante porque recuerden, espacio vacío, alguien lo tiene que llenar. Y ese alguien puede estar siendo yo. Sí, y también digamos que debemos incluir situaciones, ¿sí? Total. Entonces, por ejemplo, la drogadicción, porque normalmente excluimos la drogadicción, excluimos la prostitución, a veces que en nuestro sistema familiar está, y excluimos las orientaciones sexuales, y eso también hay que incluirlo, así como incluimos personas, ¿sí? También. También debemos incluir digamos, aspectos, se puede llamar, también debemos incluirlos, porque si no, alguien del sistema familiar viene y no lo muestra. No lo muestra porque necesita ser resuelto. Dime, María Teresa. Y ahí también es importante, como estamos en el tema de las situaciones, incluir todas las historias trágicas. ¿Qué son esas historias trágicas? Las muertes violentas, los suicidios. Los suicidios, cuando lo he visto en consultas, de las cosas que se guarda como un secreto. O sea, es que mi hermano se suicidó, pero sus hijos no saben. O sea, para sus hijos su papá se murió de un infarto, pero él realmente se suicidó. Exacto. Entonces después comenzamos a ver que el hijo, más o menos a la misma edad en que el papá se suicida, el niño o el joven comienza a tener ideas suicidas. Entonces, los secretos en el sistema familiar, pues también se pueden pagar con un precio alto, porque son una exclusión, o sea, lo que yo escondo termina siendo una exclusión. Las violaciones, los abusos, y hablamos de abusos en todo el sentido, no solamente el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso de autoridad,
esos también se deben de incluir. Cuando se vive en extrema pobreza, entonces eso puede generar vergüenza. Hay personas que, conozco muchas que les ha tocado, ya te doy la palabra, mi Adri, venir de abajo, completamente abajo, de aguantar hambre y hoy están en una muy buena posición, pero les da vergüenza ir a reconocer su pasado y su historia. Entonces, eso tengo que incluirlo. Dime, Adri. No, y también se me olvidaba algo importante y es todas las exparejas se incluyen. Es decir, todas las personas con las que yo haya tenido un contacto sexual pertenecen a mi sistema familiar. Por una noche, válido por una noche, por un ratico, o válido por 5, 6, 10 años. Es decir, contacto sexual pertenece a mi sistema familiar. Y todas aquellas relaciones, digamos que han sido muy karmáticas, esas relaciones que son muy conflictivas, dolorosas, que realmente desafían, Tóxicas. pertenecen a mi sistema familiar. Por eso, la palabra es, pues casi como que no se utiliza. Es decir, porque es primera pareja, segunda pareja, tercera pareja, cuarta, porque pertenecen a tu sistema familiar. Uno no dice es papá, es mamá, es hermano. Ellos están ya ahí y pertenecen al sistema familiar. Entonces vamos haciendo la cuenta de cuántas personas, de a quienes teníamos excluidos, qué personajes nos estamos diciendo tú no, pero sí están ahí. Revisemos. Esta información es muy chévere porque nos permite como concientizarnos qué exclusiones estamos haciendo. Sí, Adri. Y Dime. ahorita que estás hablando de eso, también hay que caer en cuenta y recordar que así como voy a incluir ese aborto, que generalmente no es el 100%, pero ahí básicamente las mujeres tenemos la potestad muchas veces, tenemos el aborto y no le contamos a ese hombre que había un hijo, entonces es súper importante que incluyamos al papá de ese hijo. Así yo nunca más lo haya vuelto a ver, así no sepa de su existencia, yo debo incluir a ese bebé y debo incluir a su papá con todo su árbol. Entonces, para que lo tengan súper presente, no es solamente el bebé, también es el papá. Súper importante. Bueno, y digamos que ahí están como los que pertenecen al sistema familiar. No sé si tienes algo más que aportar ahí, María Teresa. Bueno, creo que ahí colocamos a casi todo lo que pertenece, ya tenemos las situaciones que es súper importante. Reconocer que Listo. todo hace parte, ya te doy la palabra, que todo hace parte del sistema, ¿sí? Así como incluimos a nuestros grandes amigos, por favor, comencemos a reconocer todo eso que hemos dejado a un lado, por doloroso que sea, por traumático que sea o por trágico que sea. Sí, entonces Mauro dice, definir el incluir, porfa. Y el incluir para mí yo lo defino, hace parte de mi vida, hace parte de mi historia. Y eso es lo que yo debo decirle, sí. El incluir es decirle sí a mi sistema familiar tal cual como es. Sí a esto que no me gusta, pero está. ¿Sí? No sé si Mauro te respondo con esto, pero para mí es incluir, es traerlos a mí, o sea, hacen parte. Incluir es decir, sí a Sí, todo a tal todo cual y como fue. como Eso es incluir. eso es incluir. Nos Entonces, cuentas si te queda claro, Mauro. sí, sí, sí. Y ¿por qué? Porque digamos que dicen, Ya contestó que sí le respondimos. ok, pero hice otra pregunta. Déjame ya miro. Inalcanzables o muertos. Bueno, porque pueden haber personas inalcanzables o muertas. Sí. Porque, Es bueno, que Mauro, no entiendo mucho la pregunta, pero lo que sí te puedo decir es que en la inclusión están los vivos y los muertos. Estos pertenecen y así no estén vivos actualmente, debo incluirles en mi sistema familiar porque hacen parte de mi sistema, o sea, hacen parte de mi familia, hacen parte de mis raíces.
¿sí? No sé, es decir, personas que físicamente ya no están, sí, las que ya no están, pertenecen. El Total, o sea, por abuelo, el ejemplo, el bisabuelo. abuelo, total, ya no están, pero pertenece. Por ejemplo, a veces cuando en el orden, teóricamente, los primeros que llegamos a la vida deberíamos ser los primeros en irnos. O sea, primero se deberían ir los papás, luego los hijos. Pero hay circunstancias en que primero mueren los hijos y los papás quedan en vida. Por ese hecho, el papá no va a decir, es que no, ya no voy a reconocer este hijo, ya no me voy a acordar de este hijo, no. Va a ser su hijo vivo o muerto, como sea, va a ser siempre su hijo. Y para uno va a ser siempre su papá. Entonces, más que la condición, si energéticamente, si físicamente está, si yo lo puedo ver, es lo que él representa en el sistema, el papel que él jugaba en el sistema, el El lugar y la rol. función de él, exacto, la función de esa persona en ese árbol familiar. Ajá. Entonces, aquí valdría la pena como revisar por qué excluimos, ¿no? O sea, por qué se dan las exclusiones. Entonces, las exclusiones se dan por dolor. Entonces, un ejemplo de dolor. Y es una pareja está muy idealizados, están felices porque están esperando su primer hijo, ¿no? Y Uh -huh. resulta que en el parto el bebé muere. Y esta pareja lo vive traumáticamente, a tal punto que esta pareja dice, nos vamos de este sitio, necesitamos irnos de aquí, y se van de ese lugar a hacer su vida a otra parte. Y tienen su próximo hijo, tienen su segundo hijo, pero a este hijo que acaban de tener, para ellos es su primer hijo, es su primer y único hijo, porque ese otro hijo no lo quieren recordar porque les dolió mucho la pérdida, pero realmente están excluyendo al primer hijo porque él nació, o sea, él estuvo en el vientre de mamá. Entonces, esa es una exclusión que se puede dar por dolor, ¿sí? ¿Por qué Total. excluimos? Porque lo que hace esta persona del sistema familiar es algo vergonzoso, nos deshonra. Entonces, ¿qué se puede pasar aquí? Puede ser que haya prostitución, puede ser que sea drogadicto, puede ser que tenga una orientación sexual que para la familia es inaceptable y por eso sencillamente lo excluyen. Se dice, no pertenece más. ¿Qué otra forma? Por ejemplo, en este caso que el papá está el matrimonio y el señor en una relación extramarital tiene un hijo y este hijo le dice no, o sea, este no es hijo, no es hijo suyo, no es mi hermano, sí es hijo y sí es hermano, finalmente porque viene de mi padre. Entonces, a veces excluimos por dolor también. Excluimos porque estamos en fidelidad con algún miembro del sistema familiar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mi mamá, entonces, un ejemplo que la mamá no pueda ver al papá, que la mamá diga, es que este hombre y de este hombre no se habla aquí. Y el hijo tendría que elegir si él acepta al papá, está en deslealtad con la mamá. Prácticamente que tiene que elegir o la mamá o el papá. O también Total. tengo que elegir o la familia de mi mamá o la familia de mi papá. Y ahí es cuando en el sistema familiar pues estamos con una fidelidad a alguno porque, bueno, creemos que es la víctima de la situación, ¿sí? Entonces estoy aferrada a esta persona. También se da por miedo. ¿Y en qué momentos aplica por miedo? Cuando hay violaciones. Una violación es, a ver, se vive con mucho miedo, con mucha vergüenza, y todo eso se calla, la persona lo calla, y de verdad que tal vez lo saca ya estando muy adulta, y que hay personas que lo callan durante toda su vida por miedo a contarlo, por miedo a que no les crean. Entonces, imagínense, claro, y esta persona al vivirlo así por miedo, pues excluye a esta persona del sistema familiar, pero ese es un perpetrador que tiene que pertenecer al sistema familiar para que él cargue con su culpa, para que él cargue con lo que hizo, para que él se mire con los ojos de todo ese sistema familiar y sienta la vergüenza.
del acto que él cometió. Entonces, esa es la importancia. Entonces, no sé si con esto les queda claro toda la información. Yo creo que está así como muy detalladita. Dime, Marta. Sí, Adri, entonces con todo lo que tú has dicho, y era una pregunta que hacían ahora, ¿cómo incluyo a un perpetrador? Y este ejercicio no es solamente cómo incluyo a un perpetrador, sino cómo incluyo a todos en el sistema familiar. Y parte de eso es, primero, reconocer que esta persona, o sea, reconocer lo que esta persona generó en el sistema. Y cuando yo lo reconozco, le digo, tú perteneces. ¿Por qué? Porque te vinculaste a mi sistema a través de este daño, esta herida, a través de este dolor, te vinculaste a mi sistema. ¿Qué hago? Honrar. Honrar esa historia, porque si yo no soy quien para juzgar por qué pasó lo que pasó, o sea, yo no estuve ahí, yo no lo viví, no voy a justificar al perpetrador, pero simplemente debo honrar una historia que como fue perfecta para mi sistema familiar. Entonces, la honra es súper, súper importante, porque esto quiere que yo debo tratar, hombre, así sea la peor persona del mundo para mí, es un ser humano que no sé las razones por las cuales hizo lo que hizo, y eso debo de darle un lugar. El otro tema en el cual podemos incluir es la igualdad de rango. Esto nos pasa mucho es en la jerarquía, perdón, en el sistema familiar. Entonces, en los hermanos, entonces yo soy el hermano mayor y a veces en el hermano mayor excluimos al menor o excluimos al hermano mayor por parte de papá. No, yo soy el mayor de todos, pero es que resulta que por parte de mi papá tengo otros hermanos que son más grandes que yo. Entonces, el darle una igualdad de rango dependiendo de la jerarquía de cada persona hace parte de la forma de incluir a las personas en nuestro sistema familiar. Y aquí nos está preguntando nuevamente lo del perpetrador. Yo sé que excluir al perpetrador es de las cosas más dolorosas que hay, porque ha generado un dolor. Y parte del ejercicio de las constelaciones familiares lo habla mucho Brigitte Champetier, y es eh, el orden del amor a sentir. Y a sentir es aceptar todo tal, cual y como fue. Con el dolor, con la humillación, con la rabia. Yo no me puedo devolver a cambiar esa historia. O sea, no existe una varita mágica que me devuelva al pasado y yo cambie esa historia. Lo que tengo que devolverme en la historia es que aprendí o que voy a aprender de eso. Que quiero que se siga repitiendo o que no quiero que se siga repitiendo en mi sistema. Ajá, Para ajá. eso es que yo voy para atrás. Para eso es que yo incluyo. Como decía Adri ahora, si yo incluyo a este perpetrador, él entra a mi sistema con todo lo que él hizo. Si yo no lo incluyo, lo que él hizo queda volando en el sistema y alguien lo va a tener que cargar. Entonces, ¿de quién depende? De mí. Y ese alguien puede ser un descendiente, puede ser, pues es un descendiente, obviamente, sí, pero puede ser alguien que no tiene nada que ver y está cargando con una historia que viene de atrás. Entonces, esa es la importancia de incluir al perpetrador, que el perpetrador cargue en su mochila con lo que él hizo y Exacto. no le dejamos a algo que lo cargue alguien porque sencillamente eso quedó ahí en el sistema y alguien lo tiene que tomar. Recuerden que siempre la vida va a buscar equilibrarse. Los sistemas necesitan estar equilibrados de una o de otra manera. Entonces, por eso es súper importante y es como la invitación del día de hoy para empezar a sanar nuestro árbol, o sea, como el primer paso es empezar a reconocer todas esas personas, todas esas situaciones y circunstancias que no hemos visto, que no hemos querido ver. Entonces, empezar a incluirlas. Ahorita les vamos a dejar como 1 o 2 ejercicios que ustedes pueden ir haciendo para empezar a incluir. Por acá nos están preguntando, ¿esas inclusiones se deben socializar en familia o es algo más bien personal? Bueno, el tema con los secretos, y ahí depende de lo que tú quieras saber. Los secretos en el sistema tarde que temprano puede terminar destapándose, sobre todo cuando son situaciones muy dolorosas, pueden terminar destapándose a través de la vivencia de un miembro, de un descendiente, de un nieto, bisnieto, quizás termine sacándolo. Entonces, se puede hacer y la idea es que se sepa dentro del sistema. Voy a darles un ejemplo.
el tema del aborto. Generalmente el tema del aborto cuando las mujeres lo viven siendo muy chiquitas, en la adolescencia, por ejemplo, es algo que se guardan para ellas y no se lo comentan a sus hijos siguientes. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver en la siguiente, en el orden. Vamos a, mi primer hijo, cuando yo ya me caso, cuando ahora sí ya formo mi hogar, entonces digo, tú eres mi hijo mayor. En ese momento, estoy ocultándole una historia a él, a mi hijo y a todo mi sistema. A mi pareja le estoy ocultando que yo antes había tenido otro hijo. Entonces este chiquitín empieza a vivir una vida que no le corresponde. ¿Por qué? Porque empieza a vivir un rol de hermano mayor y no es el hermano mayor. No es el primer hijo de esa mujer. Entonces por eso es súper importante poder, cuando yo estoy en paz con mi historia, ya te doy la palabra, mi Adri, yo la puedo contar sin miedo. Pues porque así pasó, o sea, ¿yo qué puedo hacer? No la puedo cambiar. Esta es mi realidad, esto es lo que yo soy, esto es lo que corre por estas venas, no corre nada diferente. Entonces, aceptarlo va a ser mucho más fácil que yo lo pueda hablar y compartir con otras personas. Dime, Adri. Y también se han visto en casos, María T, por ejemplo, el ejemplo, o sea, teniendo en cuenta el ejemplo que pusiste, y es que se han presentado, viene otra hija del sistema familiar y digamos que aborta y aborta y aborta, y ese abortar muchas veces se les convierte en medio de planificar, en método de planificación, o que tienen abortos espontáneos y de verdad no comprenden por ¿Por qué? qué no pueden tener un hijo. Y van a irse a la historia y resulta que tenía un hermano no nacido, que no estaba reconocido y que tenían que darle su lugar. O sea, créannos que las implicaciones que nosotras hemos visto en terapias de ocultar algo que es muy doloroso, porque no estamos diciendo que no sea doloroso, ocultar esto va a generar algo en el sistema. Y lo que más reprochamos o lo que más negamos es lo que más fácil se va a repetir. No sé si te quedó claro, Mauro. Es como si fuéramos derechitos a repetirlo. Exactamente. Bueno, no sé si tienen Bueno, preguntas en este momento. Bueno, Mauro, que nos cuente si le quedó claro, si genera otra duda, si la persona que estaba preguntando lo del perpetrador le quedó claro, para empezar a dejarles como los ejercicios que pueden sí, empezar a hacer. Ajá. Entonces nos van contando. Bueno. Mientras tenemos nos más. van contando, no, hasta el momento no han escrito más. Uno de los ejercicios, y este es tomado de Magiblock, no es nuestro, pero nos parece muy bonito compartírselo, y es decir unas frases que son muy, muy sanadoras. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Es permitirnos como centrarnos, o sea, colocarnos sentaditos, con los pies en la tierra, visualizando como todo ese árbol y todas esas nuevas personas que están llegando a mi sistema, o mejor dicho, que ya habían llegado y que yo no había acomodado, empezar a visualizarlas, colocar las manitos en su ombligo. ¿Por qué el ombligo? Porque ese es el cordón umbilical, es que es como lo que nos conecta con todo el sistema, y con total amor, con total gratitud y con ese deseo de sanarte a ti y liberar a tu descendencia de esos patrones repetitivos, va a decir la siguiente frase, como le digo, no es de nosotras, es de una gran terapeuta, y es: incluyo a todos quienes pertenecen a mi familia. Todos están incluidos. Todos pertenecen. El número está completo. Y esto creo que es la frase más importante de todas. Aunque no los conozca, ahora los incluyo. No tengo que conocerlos, no tengo que saber todo al 100%. Simplemente es decir, ok, yo sé que mis abuelos tuvieron hermanos, ustedes pertenecen. Así es sencillo. ¿Qué hicieron con sus historias, con sus vidas, con todo lo que hicieron? Pertenecen. Total. Tú tenías otro, Y, Adrián. sí, pues este se los habíamos dicho la vez pasada, pero entonces es una bola de copor, muchos chinchecitos, aquí le decimos chinches o chinchetas de colores, y es empezar ahí a incluir. Entonces, mi papá, un chinche para mi papá,
otro chinche para mi mamá, para mis hermanos, para mis abuelos, para los hermanos de mis abuelos, y así sucesivamente me voy. Y ahí voy incluyendo a todos los del sistema familiar y le pongo un chinche a cada uno de esos. Si no sé, por ejemplo, uy, no, pero es que yo qué voy a saber cuántos hermanos tuvo, porque pues no conozco la historia. Este chinche ve representación de todos los hermanos hombres, por ejemplo, de mi sistema familiar, por parte de mi papá, estos por parte de mi mamá, estos representan a los no nacidos del sistema, estos representan a los nacidos muertos, estos representan a los que murieron estando muy pequeños, estos representan a todos los perpetradores, estos representan a las víctimas de mi sistema familiar, estos representan, y así en esa bolita yo hago el ejercicio de incluir, y cada que me acuerde, porque cuando empiecen a hacer este ejercicio, les va a llegar historia. Eso sí, prepárese, uno empieza a mover y por algún lado le llega información. Entonces, te van a decir, no, es que se va a sentar usted, así sea con una, no, es que usted tenía por allá una tía, que y que, sí, tan su chinchecito y lo incluye en la bolita, y así sucesivamente, porque la información uno empieza, como decimos acá, como a mover, a escarbar, y empieza la vaina a moverse y te empieza a llegar información. Entonces, esa es otra manera de incluir. La que María Teresa nos dice que de Magic Block, a mí me parece súper fácil esa, y esta la de la bolita, que lo hacemos y la van poniendo y la van poniendo y lo van organizando, lo pueden hacer bien lindo con colores, bueno, los que son más creativos, un color para los muertos, un color para los abortos, un color para, por ejemplo, los benefactores, un color especial para mis padres, un color especial para mis hermanos, en fin. A ver, digamos que pueden hacer un gran diseño con este ejercicio, ¿no? Total. Y algo de ahorita lo que estás diciendo, Adri, y lo recuerdo cuando hago terapias con mis pacientes, es yo a veces les coloco a hacer un dibujo de la familia y ellos dibujan su familia y no se dibujan a ellos. Entonces, nosotros mismos nos autoexcluimos. Y ahorita recordé eso cuando dijiste, entonces vamos a colocar un chinchecito por la mamá, otro por el papá. Yo debo colocar por el chinche por el mío, o sea, arranco por ahí. Yo pertenezco a este sistema. Y ya ahí empiezo. Entonces es importante mirar si nosotros mismos nos estamos autoexcluyendo de nuestro sistema. A veces no es que la familia nos excluya, somos nosotros mismos. Entonces es súper importante que puedan revisar si se sienten que pertenecen o no pertenecen a su sistema familiar. Y bueno, yo creo que eso es, digamos, lo que les teníamos preparado para hoy. El próximo lunes tenemos otro, que vamos a hablar ya de qué, María Teresa. Del orden. O sea, hoy vamos a incluir, todo Ya, se llega, pero en la próxima semana, la idea es que ustedes esta semana muy juiciosos, como lo resientan, comiencen a hacer esas inclusiones de esas personas que ustedes no habían tenido, esas situaciones, para que el próximo lunes vamos a empezar a ver el orden, o sea, si ya sé que pertenecen, ¿en qué lugar van? ¿Cuál es mi lugar dentro de todo este sistema? ¿Realmente yo estoy ocupando mi lugar de hijo, mi lugar de padre, mi lugar de madre? ¿Será que yo me salté el lugar? Entonces vamos a mirar diferentes ejemplos para que ustedes puedan empezar a mirar y revisarse si realmente están ocupando el lugar que les pertenece. Entonces, esto es un conjunto de como cadenitas y claves para yo sanar mi árbol. Y cuando exacto. yo hablo de sanar mi árbol, pues me estoy sanando a mí. Y cuando yo hablo de sanar, y es una frase que he estado trayendo mucho a mí, es aceptar. O sea, para mí sanar se ha vuelto aceptar la historia como fue. Perfecta, yo no la puedo cambiar. Para mí eso hoy en día hace parte de qué es sanar, aceptar. Bueno, pues sin más, queremos saber si les queda dudas, si tienen otra pregunta, si fue claro, si fue útil para ustedes esta información que se les dio hoy. Y lo mejor es que si lo van poniendo en práctica, ya al final, ya cuando, porque son 5 claves, entonces ya al Ajá, final pues, ya vamos a sentir por lo menos más ligereza, va a ser súper chévere el ejercicio, que lo vayan aplicando así con los ejercicios que les vamos dando. No sé. total. Sí. Súper, súper importante también, si sienten que
alguien en el sistema lo van a incluir. O sea, cuando hacemos el tema de las inclusiones, es importante, ¿cómo les digo? Como conectar, ser consciente, o sea, no simplemente te incluyo como para sanar, no, o sea, te incluyo por estas razones, reconozco, recuerden la honra a lo que esa persona vivió, y a veces cuando estamos en esa inclusión, algo nos cuesta o nos da tristeza, o sea, permítanse vivir la emoción cuando incluyen a esta persona, y si definitivamente a alguien les cuesta incluir o alguna situación, pues busquen ayuda para que la resuelvan, porque eso es algo que les está afectando su vida en esos momentos. O sea, no se queden con esa historia ahí reprimida, busquen ayuda. ¿Para qué? Para que la resuelvan y puedan seguir fluyendo en la vida desde un lugar completamente diferente. O sea, puedan entrar en equilibrio. Y también tengamos una descendencia más sana. Completamente. Ustedes no se imaginan la liberación que se hace en un sistema familiar, en un árbol para la descendencia, cuando empezamos a aplicar todas estas claves. O sea, cuando el árbol, como que le reconocemos todas sus ramas, todos sus frutos, reconocemos todo, el sistema funciona en armonía. Mi vida funciona en armonía. Y mi Exactamente. descendencia, pues obviamente, va a fluir mucho más fácil que quizás me tocó fluir a mí. Entonces, Y para sabes todo qué? eso, uh-huh, Que muchas veces nosotros sentimos que somos libres. Y no, señor. nada, ¿No? Entonces, esto hace parte de empezar a ser libres y todos los que tienen hijos, una descendencia libre de cargas del pasado que ya requieren ser resueltas. Bueno, en fin, no nos extendemos más. Nos encanta que les haya gustado el tema, nos encanta que sea útil para ustedes. Nada, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por unirse, porque pues es un tema que nosotros de verdad preparamos con el corazón y la verdad que también nosotros lo hemos visto en nuestras vidas. total, Lo hemos hecho y créannos, o sea, este ejercicio lo hemos hecho muchas veces. Y hoy que con María Teresa volvíamos a repasar el tema, oye, yo no me he dado cuenta que yo había escrito esto, y yo no me he dado cuenta que yo escribía esto y no me he dado cuenta. Y siempre, cada vez que hagan este ejercicio, van a encontrar más información. O sea, esto es como, y literal, la capa de la cebolla, es decir, empezamos desde lo más superficial y nos vamos yendo a lo más profundo. Entonces, no es un ejercicio para hacerlo una sola vez en la vida y ya. No, es para que lo vamos viendo porque hoy vamos a ver unas cosas, en unos meses vemos otra y así sucesivamente. Entonces, son ejercicios chéveres para la vida. Y los que tienen hijos, enséñenles a incluir, enséñenles desde ya a incluir esa esposa del papá, esa mujer no del papá que detestan, enséñenle a la niña a incluirla, al hijo a incluirla, para evitarle esas historias de dolor. De verdad, es muy importante. total. Y bueno, si alguien quiere la frase o el ejercicio como completo para hacerlo con mucho gusto, le puede escribir a Adri o me puede escribir a mí. Adri, tus redes. Mis redes son amenas10, Facebook y Instagram. Por ahí me encuentran, me mandan un mensajito y les mandamos la frase. Completamente. Mis redes son Mighty Amor 2020, Instagram, Facebook y YouTube. Así que por ahí nos pueden contactar. De todas formas, les dejo mi número WhatsApp. Adri también ahorita se los da. Es el 310-362-4637. Ahí me pueden escribir o Adri que ya les da el de ella. Ahí les podemos enviar la frase, igual si tienen dudas, si quieren alguna consulta, si quieren profundizar en el tema, con muchísimo gusto, ahí estamos disponibles. Al principio no les comentamos, de profesión soy médica y yo personalmente utilizo diferentes herramientas terapéuticas, dentro de ellas las constelaciones familiares, la parte sistémica, que nos ayuda mucho con todo este tema del árbol familiar. Bueno, y pues yo soy administradora de empresas y también integro mis saberes, psicoterapia transpersonal, terapia de respuesta espiritual. Ahora pues estoy estudiando psicogenealogía y bueno, entonces vamos integrando todos estos saberes también en consulta. Y tenemos algo que decirles para las hijos o que están, o mamás que están gestantes. Con María Teresa hemos diseñado una terapia que es súper chévere y es la parte de revisar el nombre
si el nombre que se le va a poner al bebé desde la numerología, porque la numerología tiene, o sea, digamos que el nombre tiene una individualidad, eh, ya, ¿cómo se dice, María Teresa? Tú con tus números. El nombre, desde la numerología, nosotros vibramos a través de unos números. Entonces traemos un número por fecha de nacimiento y nuestro nombre, ese que eligen nuestros padres, el vecino, el amigo, el abuelo, el que lo haya elegido, también trae una vibración numérica y nos genera una individualidad a nosotros, o sea, nos da unas características. Entonces, desde la numerología podemos revisar qué tanto está influyendo ese nombre en ti, qué te está dando, qué información trae para ti, como algunos de esos retos que vas a vivir, pero también cuáles son esos dones que traes para eso. Y Adri lo complementa, o sea, esta es una unión a través de una desprogramación del nombre, ¿es que se llama Adri? Sí, sí, es Exacto, quitarle el peso que tiene el nombre y aprovechar el oro que tiene el nombre. Entonces, es decir, es quitarle todas estas cargas, esas repeticiones y todo eso que no me gusta de mi nombre y potenciar todo el oro que tiene. Entonces, es una terapia súper chévere para, digamos que para estos bebés que apenas van a llegar y quien la quiera hacer también ya de adulto, pues también la tenemos a su disposición. Así que nada, cualquier cosa nos completamente. escribe. Muchas gracias y bueno, María T. Chao, chao, hasta el lunes. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao.